Vamos a comenzar leyendo un versículo que es súper clásico. Yo creo que es uno de los versículos que le dejo de tarea que se aprenda, que es Romanos 12:2. Dice la palabra del Señor: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Este versículo es clave porque Pablo nos está dando una instrucción muy fuerte de algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Javi, ¿le puedes bajar un toquecito? Porfa, gracias, Mae. De algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora estaba orándome al final y decía que es que este mundo está caído. Y en efecto, vivimos una realidad donde el pecado abunda. Vivimos una realidad donde hay demasiadas enfermedades, donde hay demasiadas malas decisiones, donde hay inmoralidad, donde hay pleitos, donde hay ira, donde hay envidia, donde hay egoísmo, donde hay muchas cosas. Y el sistema en el que estamos nos impulsa al consumismo, nos impulsa a la vida de desenfreno, nos impulsa a vivir de acuerdo a lo que yo quiera. Y ese mundo en el que nosotros estamos es un mundo que se mueve completamente opuesto a la voluntad de Dios. Y por eso este versículo es importante, porque lo que Pablo nos está llamando es a que para que nosotros podamos conocer qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, esa voluntad que Él desea, que es buena, que es agradable, que es perfecta, esos planes de bienestar y de esperanza, nosotros lo que tenemos que hacer es llevar todo un proceso de transformación. Y el versículo comienza con algo que nos tiene que captar la atención apenas nosotros lo leemos. Y es: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Es interesante porque cuando yo era carajillo hace mucho tiempo, si había algo que a mí me sacaba de quicio, era cuando mi hermano me comenzaba a imitar o que me arremedaba. A mí nada más se me calentaba lo más profundo de mi ser y yo me le iba encima como un cavernícola y nos empezábamos a dar de golpes. Y él sabía que a mí me daba demasiada chicha. Y yo, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué me arremeda? Y entonces me decía, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué me arremeda? Y entonces era desesperante porque yo nada más decía, cállese. Y él, cállese. Y entonces empezábamos con eso. Y un día descubrí que a él le daba 3 veces más chicha que yo lo arremedara. Y en esas pasábamos. Hasta que un día dijimos, ya, cada uno tiene su personalidad y ya dejemos de estar arremedándonos. Pero era una cosa que si nos vestíamos igual había que cambiarse. No podíamos ir con el mismo equipo, no usábamos, no nos gustó, nunca nos gustó nada. Siempre era todo opuesto, así, radical. Fer, Barcelona, yo usaba el Real Madrid, así, a ese nivel. Y entonces, ponía este ejemplo porque es este mismo anhelo o invitación a la que Pablo nos está diciendo, es: no copien las cosas que les ofrece el mundo. Porque si estamos en un mundo que está caído, que busca el desenfreno, que busca que estemos endeudados, que busca que vivamos de todo tipo de excesos, ya sea en consumismo, en temas sexuales, en todo, lo que Pablo nos está diciendo es: lo primero que ustedes tienen que entender para este cambio es que ustedes simple y sencillamente no pueden seguir la corriente de este mundo, no se puede. Porque el mundo va a una dirección que no llega a Dios. El destino final del mundo no es Dios. El mover hacia donde va la cultura, hacia donde va la sociedad, el punto final no es Dios. Y lo que Él nos está diciendo es que tenemos que ser así, como este pescado que va, o pez, que va en contra, que se diferencia.
Si todo mundo va ahí, probablemente no es ahí donde uno tenga que ir. Y es difícil, porque esto es una lucha demasiado interna. Yo recuerdo que por muchas cosas de la presión social, yo he hecho en mi vida, atacado aquí, yo he hecho en mi vida cosas de las cuales yo después digo, y mae, pero ¿en qué momento hice esto? ¿Cómo llegué a pensar esto? ¿Cómo llegué a comprarme esto? Que ni siquiera lo necesito y gasté un montón de plata. ¿Cómo llegué a hablarle así a esta persona? Había un compañero en el colegio que era el que le hacían bullying. Siempre hay alguien que le hacen bullying. Desgraciadamente así funciona la sociedad, porque el mundo no va hacia donde Dios quiere. Y yo le daba y lo molestaba y lo basureaba y todo. Y después yo entré a la universidad y resulta que me lo topé en el food court de la U. Cuando yo lo vi, a él se le desfiguró la cara. Y yo lo llegué a saludar y me dice, esto es lo peor que me pudo haber pasado. Y yo, ¿qué? ¿Estar en la misma U? Y me hace, no estar en la misma U, encontrármelo usted. Y en eso llegó otro amigo mío del colegio y lo empezamos a basurear. Porque eso era lo que todo el mundo hacía. Entonces, yo nada más lo hacía, pero yo en ese momento no me daba cuenta. Y resulta que cuando yo conozco al Señor, ¿verdad? Viene todo un proceso de transformación. Y en una de esas me sale como una actualización de él en Facebook. Y yo veo la foto. Y me hace el Señor, Joe, responda a esto. ¿Por qué usted hacía eso? Y yo simple y sencillamente, no sé. Lo raro es que él me caía bien. Pero simplemente yo era del montón, entonces me fui en la corriente del mundo. Y si ese es el perfil de mae que hay que hacer de bullying, di, hagámosle. Y le hicimos la vida imposible. Y le escribí. Y me disculpé. Y me dijo, tranquilo, no pasa nada. Siempre hay tiempo, me decía él, para conocer al Señor y para que transforme el corazón y para arreglar y hacer las paces del pasado. Y yo, Y me acordé en ese momento que una de las cosas por las que yo le hacía bullying es porque él era creyente. Entonces, por eso es que Pablo dice, no se amolden ahí. No vayan hacia donde va el mundo, no lo busquen. Y encontré esta foto que me parece chivísima, no por las muchachas claramente, sino porque yo no sé si usted ha visto que cuando la gente, usted va a la playa, yo nunca he tenido una tabla de surf, creo que el día que la tenga dejo de compartir el evangelio porque me muero, ¿verdad? Pero resulta que si hay algo que a mí me llama la atención son que la gente que se está metiendo al mar siempre va en contra de la ola. Y a veces son esas olas gigantes donde simplemente está esta técnica donde tienen que pasar por la ola para llegar al lugar donde está más tranquilo. Porque el punto más peligroso es donde estallan las olas. Y cuando yo hacía esta charla, el Señor lo que me decía es que así tiene que ser la forma en la que nosotros vamos en contra. Tiene que ser una forma estratégica, guiada por el Espíritu Santo, porque si usted se queda ahí, el mundo se lo lleva, la corriente se lo lleva. Y si usted no cree eso, váyase a una playa con olas bien bravas y quédese así donde estalla. Le va a estallar en la cara, lo va a dejar allá hecho leña. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo, es vaya en contra de donde viene todo el mundo. Y precisamente, justamente después de que nos dice eso, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, ustedes vayan en la dirección opuesta. Y después nos dice, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Y aquí es donde viene la parte increíble, porque aunque ustedes lo crean o no, cuando la Biblia nos dice los transforme, viene de una palabra en hebreo que es metamorfosis. Y ahí es donde está el punto central de la charla. Lo que Pablo nos está diciendo es, ustedes no pueden seguir la corriente del mundo porque esa corriente va a llegar
a un lugar que no es a donde Dios quiere que lleguemos. Y por ende, lo que tienen que hacer para no ir ahí es tener una transformación. Y es interesante porque si hay algo que es bien fuerte, es la metamorfosis, es una transformación completa de un estado a otro, ¿cierto? Y si usted no lo sabía, esta es la metamorfosis de una mariposa. Y la palabra lo que dice es que esa metamorfosis o ese cambio es para hacernos personas nuevas, personas que piensan diferente, personas que caminan diferente, personas que sus deseos, sus anhelos, sus deseos son diferentes. Para llegar a pasar de ser un gusano a una mariposa que vuela libre con el Señor. Y es un cambio de la realidad interna, mi realidad interna. O sea, es un cambio que comienza en lo más profundo de cada uno de nosotros. La primera instrucción es: no sigamos esa corriente, es seamos partícipes de ese proceso de metamorfosis que comienza en lo más interno de cada uno de nosotros. Porque ese cambio nos tiene que llevar a una transformación que en la Biblia, esta palabra que se utiliza de metamorfosis, de transformarse, es la misma que se usa cuando Jesús fue transfigurado. Y usted dice, ¿qué es transfigurado? Leamos el pasaje. Lucas 9, 28, 31 dice: cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro, ¿qué? Se transformó. O sea, tuvo una metamorfosis espiritual. Ya vamos a ver qué es eso. Y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. De repente aparecieron 2 hombres, Moisés y Elías, los grandes profetas del Antiguo Testamento. O sea, 2 hombres de Dios súper relevantes para la cultura y para el cristianismo y para marcar la historia de Jesús. De repente aparecieron estos 2 hombres y comenzaron a hablar con Jesús. Esto está fuerte porque ya ellos habían muerto. Pero aquí son traídos a un plano físico donde hay testigos. ¿Alguien vio Star Wars? Sí. ¿Ustedes no se recuerdan al final que sale Luke? Sale Anakin Skywalker y sale Obi-Wan Kenobi, que salen como con un estado espiritual. Es algo parecido. Y si no lo ha visto, ya le hice spoiler de la película, pero es muy vieja, entonces la tuvieron que haber visto. Dice, se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, la cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Entonces, esto está muy profundo, pero busqué una imagen, ¿verdad? Para ayudarles con la parte visual. Y es algo así lo que pasó. De un pronto a otro, en un día normal, fue Pedro, Juan y Santiago a su rutina con Jesús. Y de un pronto a otro, Jesús comienza a orar y pasa algo parecido a esto. Queda Jesús, que es el cumplimiento de todo de lo que se hablaba en el Antiguo Testamento, con esas personas que representan el Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Pero su rostro y la apariencia comienza a mostrarse en toda esa gloria, que no es nada más y nada menos que esa santidad, que es esa divinidad de Dios, que es esa forma física que Pedro, Juan y Santiago pudieron ver con sus propios ojos, que es el producto final de una vida completamente apartada de lo que nos ofrece este mundo. Y cuando Pablo nos dice que seamos transformados, lo que nos está diciendo es que nuestro caminar con Dios no puede tener el destino que nos ofrece este mundo, sino que con el poder de Dios
tenemos que ir cada vez más reflejando esa naturaleza de Dios. Porque lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas es que cada día nos vayamos pareciendo a Él. Y de hecho, una de las promesas que está en la Biblia es que al final de los tiempos, en la resurrección de todos los que creyeron en Jesús, vamos a tener un cuerpo glorificado, similar al que Jesús, Elías y Moisés presentaron en ese momento. Entonces, no es pasar de una oruga, de un gusano, a una mariposa, es pasar de la naturaleza caída a mostrar físicamente al final de los tiempos toda esa gloria, esa belleza, esa preciosura de Dios, esa santidad, esa pureza. Y si uno va a una boda y ve y se le mueve todo cuando ve a una novia toda linda, vestida de blanco, imagínese lo que es ver a Jesús irradiando blancura, belleza y pureza. Y eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Pero esto no llega si no cambiamos la manera en la que nosotros pensamos. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, no sigan la corriente del mundo, ni las costumbres, ni las conductas, porque se oponen a lo que Dios quiere. Más bien dejen que Dios los transforme, porque es algo que Dios promete, esa transformación, donde vamos de gloria en gloria siendo transformados a imagen y semejanza de Dios. Pero este cambio no se puede hacer si nosotros no cambiamos la forma en la que nosotros pensamos. Y esto que está aquí es una nube de pensamiento, claramente. Y descubrí algo muy interesante. El ser humano al día aproximadamente tiene de 60 a 70 mil pensamientos. Son muchos. No los cuente. El 94% de los pensamientos son los mismos. O sea, usted ayer y hoy, el 94% de sus pensamientos es prácticamente lo mismo. Y de ese 94%, el 80% de los pensamientos son negativos. O sea, pensamos el 80% de las veces sin darnos cuenta cosas negativas y por ende cosas que no vienen del Señor y todo. Y dentro del top 10 de las cosas que se piensa es temas del futuro, temas de plata, temas de la familia, temas laborales, temas académicos, temas de proyección de vida, temas de la realidad nacional, entre otro montón de cosas. Entonces, es interesante porque estamos en una naturaleza que nos lleva a pensar siempre lo mismo. Y hay un psicólogo cristiano que se llama Henry Cloud, que él dice que la importancia de Romanos 12:2 desde el punto de vista psicológico es que hay un margen pequeño que es alrededor de un 20% diario que uno tiene del pensamiento para introducirle nuevas verdades que van cambiando ese patrón del 94% de pensamientos repetidos que tenemos y del 80% de pensamientos negativos que tenemos. ¿Me van siguiendo? O sea, el margen diario que nosotros tenemos siguiendo los estudios del comportamiento humano y todo lo que la ciencia y todo dice es demasiado corto. Y ahí es donde dice él la importancia de entender cómo la forma en la que nosotros pensamos afecta la realidad de cómo nosotros vivimos. Y esto es importante porque precisamente si nosotros no cambiamos la forma en la que pensamos, no nos vamos a parecer a esa foto de Jesús chivísima con toda su gloria y toda su santidad y toda su pureza,
Porque si nosotros seguimos con los mismos pensamientos que tenemos, las mismas preocupaciones, las mismas aflicciones, enfocado en los problemas en lugar de las cosas increíbles que Dios nos ofrece, llenando nuestra cabeza de tantas distracciones, tantas canciones, tantas películas, tantas series, de conversaciones, ¿verdad?, que ni siquiera edifican. Si nosotros seguimos metiendo toda esa información a nuestra cabeza repetidamente, que es lo que hacemos, no vamos a poder llegar al desenlace de este versículo que dice: entonces, como resultado de ¿qué? De no seguir las conductas del mundo, la cultura, de dejar que Dios haga esa metamorfosis que comienza en el interior del corazón, pero que se termina manifestando el día de nuestra resurrección con un cuerpo glorificado, y no cambiemos esa forma de pensar, nunca vamos a poder llegar a aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y es importante cambiar nuestra forma de pensar, porque la forma en la que yo pienso es lo que me va produciendo esa transformación que va haciendo completa separación a lo que me ofrece el sistema en el que nosotros estamos. Y la única forma de poder caminar como Jesús lo hizo, de reflejar las enseñanzas de Jesús, es modificando los pensamientos que nosotros tenemos almacenados en nuestra cabeza. 94% de las veces pensamos las mismas cosas. Eso es demasiado fuerte. O sea, de 60,000 a 70,000 pensamientos. O sea, es que tenemos como 56,000 pensamientos que son exactamente los mismos. Y para eso es importante nada más y nada menos que la siempre viva palabra del Señor. Y ese 20% de la ventana diaria que nosotros tenemos para que nuestro cerebro almacene cosas nuevas que van produciendo ese cambio, es lo que nosotros tenemos que comenzar a sembrar con el hábito de estar estudiando la Biblia, de estar escuchando los mensajes de la Biblia. Porque cuando uno lleva todo esto a este plano de los estudios y todo, es cuando uno comienza a entender la importancia que juega la Biblia en esa transformación. Porque la gente que Dios utiliza para esa metamorfosis que nos está llamando en Romanos 12 es el Espíritu Santo que está en nosotros, que recibimos el día que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, que le vamos dando la gasolina de transformación por medio del alimento diario que está en su palabra. Y para nosotros poder llegar a parecernos más a Jesús, que es la meta por la cual todos estamos acá, necesitamos diariamente tener una relación íntima, personal, de lectura de lo que está escrito en el libro de amor más grande que jamás se nos haya podido dar, la Biblia. Y el primer paso para poder hacer esto es nada más y nada menos que leer la Biblia. Porque Biblias hay. Yo he tenido momentos de mi vida donde no he leído Biblia, tengo que ser sincero. Y nada más me comienza a incomodar el Señor y es como, Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, Reina Valera Contemporánea, Reina Valera 1960, Nueva Versión Internacional, y no la estás leyendo yo. Y es porque como el sistema y la naturaleza en la que nosotros estamos no va nunca a llevarnos a esto, es la razón por la cual nos cuesta tanto simple y sencillamente hacer esto. Porque no estamos en un sistema que te impulse a, hey, tenés que estar leyendo esto. No estamos en instituciones educativas que nos dicen, hey, tenemos que estar leyendo esto. Tal vez sí, hay una que otra que sí. Probablemente no estamos en familias que nos dicen, hey, tenés que estar leyendo esto. Usted no ve en La Nación o en Teletica o en Repretel
tenés que estar leyendo esto. Porque al mundo no le sirve que esto sea una realidad en nuestra vida. Porque no hay nada más poderoso que esto. Aquí está la esencia de Jesús, de su Espíritu Santo, y es el poder transformador para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ¿quiere saber por qué a usted le cuesta tanto? Porque hay todo un mover que usted no ve espiritual en su naturaleza y en el mundo, que hace que al hacer esto sea una lucha constante. Y empiezan las excusas. Es que yo no soy muy bueno leyendo, pero me gusta orar. Es que yo nunca he leído. Es que yo me distraigo. Entonces, hay gente que de un pronto a otro pasó a tener déficit atencional, porque en el colegio eran súper nerdos y les iba súper bien, y después, no, es que yo tengo déficit atencional, y cuando yo la Biblia me distraigo. Porque esta es la herramienta que Dios nos dio. Y esa es la importancia de esto. Por eso cada mensaje que nosotros compartimos aquí viene fundamentado con esto. Jesús dijo, santifícalos en tu palabra, mi palabra es verdad. Y cada vez que usted abre esto y comienza a leer, hay algo demasiado fuerte en su vida que se comienza a mover. Porque todo está diseñado para que esa metamorfosis, esa transformación no se dé. Y eso es lo que Dios anhela y eso es lo que Dios quiere. Por eso, segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura, casi me vomito, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender y para instruir en justicia. No hay nada como esto. Y se los he dicho, cuando dice que es inspirada por Dios es, Dios la exhaló. Entonces había un hombre que estaba ahí y Dios dijo, y con el Espíritu Santo comenzó a escribir todo lo que está acá. Cuando habla de enseñar, lo que nos dice es que aquí está el conjunto de creencias que nos enseñan a vivir completamente contrario a lo que dice el mundo. Cuando nos habla de reprender, lo que nos está diciendo es llevarnos de una conducta errónea o una creencia equivocada a la verdad. Es esto. Cuando dice que es corregir, es restaurar algo de su condición caída. Es levantar y mostrar su naturaleza. Y cuando nos habla de instruir en justicia, dice que es una actividad relacionada con el entrenamiento a un niño o un adiestramiento positivo. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros agarremos esto para que lo comencemos a leer y para que empecemos a descubrir qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y así podemos llegar a conocer cuál es la voluntad que es buena, agradable y perfecta. Y esa voluntad comienza a ser una verdad en mi vida y comienzo a pensar diferente, me empiezan a gustar las cosas diferentes, empiezo a ver las cosas diferentes y por eso es que esto tiene que ser una prioridad en nuestra vida. Lo segundo que tenemos que entender es que no basta con leerla, hay que estar meditando constantemente en la Biblia. Y por eso Dios le dijo a Josué, en el capítulo 1, versículo 8, dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Y por qué? Si uno piensa y medita en lo que está acá, a uno le va bien, porque uno va a pensar como Dios, va a anhelar las cosas de Dios, va a vivir como a Dios le gusta, y por ende, las cosas que se van presentando en la vida se van alineando a ese plan de Dios para nosotros. Y cuando la Biblia le dice, cuando Dios le dice a Josué que medite en él de día y de noche, la palabra meditar es gemir, gruñir, pronunciar, hablar, balbucear en tono bajo. Entonces, lo que le está diciendo Josué es, en esas conquistas, usted tiene que ir, la ley, el Señor es mi luz y mi salvación, a quien habré de temer. El Señor es mi pastor, no me faltará. El que habita la sombra del Altísimo, el que mora a la sombra del Altísimo, habita bajo la sombra del Omnipotente. El Señor es mi luz y mi salvación, que no se aparte de ti nunca el amor y la verdad. Llévalo en tu corazón, exhíbelo, así tendrás el favor de Dios y no de los hombres.
Es vivir así, es recordar todo, es estar ahí. Porque yo sé bien los planes que tiene Dios para nosotros. La situación está difícil, pero Dios no nos deja. No hemos pasado por pruebas que no son humanamente soportables. El día que llegue la prueba, Dios nos va a dar la salida. El que se humilla delante de Dios va a ser exaltado a su debido momento. Estén siempre alertas porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a Josué. Vaya con mi ley, vaya, pensando, balbucéela, escúchela, pero es como un sonido bajo. Y lo que nos está diciendo es que diariamente tenemos que estar predicando la verdad a nuestro corazón y tenemos que estar escuchando lo que Dios nos dice. Y eso es una disciplina que solo con el tiempo nosotros la vamos a ir desarrollando. Si hay un ejemplo claro de alguien que en lo que meditaba y pensaba hacía, es Homero. Homero, ¿alguien vio Los Simpsons? Homero pensaba en rosquillas y comía rosquillas. Pensaba en cerveza y pasaba tomando cerveza. Y pensaba en la pereza y todo le daba pereza. Porque nosotros somos producto de lo que pensamos. Entonces, si ese 94% de nuestros pensamientos no van siendo transformados, es muy difícil que nosotros podamos ir viendo una manera diferente de caminar. ¿Me explico? El cambio viene a raíz de una convicción que nos da el Espíritu Santo, que comienza con un impulso, pero que ese impulso o esa motivación tiene que ser llevado a la disciplina, y esa disciplina produce frutos constantes que terminan siendo hábitos, que terminan siendo patrones de pensamiento que nos hacen cambiar. No es una obra, hay cosas que Dios cambia así, ¡pum!, de un pronto a otro, pero la mayoría de las cosas son procesos que comienzan en la forma en la que yo pienso. Y por eso Filipenses 4:8 nos dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Prácticamente lo que nos está diciendo es: piense en todas esas cosas que vienen del Señor. Y es importante, y por eso es importante esto. Porque no hay un cambio en nuestra forma de vivir si no comenzamos a hacer esto una realidad en nuestras vidas. Y por eso ahora Vale les decía, vamos a comenzar con el Salmo 119. Es una decisión suya si hace esto una verdad en su vida. 10 versiculitos por día. No tiene que comenzar ahí, no va a comenzar a leerse todo Génesis, porque probablemente si usted no tiene el hábito lo va a dejar ahí. Pero si usted comienza poquito a poco, va a ir creando una necesidad espiritual que lo va a llevar a usted a alimentar el espíritu, y el espíritu por default te va a llevar a más pasión, te va a ir transformando, vas a ir viendo los frutos, vas a ir viendo un cambio, pero esto tiene que abrirse a la luz de tus ojos, pero no solo físicos sino espirituales, para que comience a cambiar todo lo que nosotros pensamos, para llegar al tercer punto, que es aplicar lo leído. Porque de nada sirve leer y meditar si yo no aplico las enseñanzas que sábado a sábado, que en cada estudio y que cada tiempo de lectura el Señor me está diciendo. Vean lo que dice Santiago 1:22. Dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Vean la analogía que él utiliza. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Lo que Pablo está diciendo, lo que Santiago nos está diciendo es: en la Biblia usted va a ver todas las verdades de Dios, pero si usted va y lo leyó y lo dejó ahí
y se fue y no hizo lo que Dios le dijo acá, no vale de nada. Es como verse en un espejo, irse y olvidarse que usted se vio en el espejo y olvidarse cómo es que usted era. Pero cuando nosotros leemos, meditamos y obedecemos, aunque usted no lo crea, la imagen de ese espejo va siendo la imagen de Jesús. Porque esa es la metamorfosis final a la cual el Espíritu Santo y Dios nos quiere llevar. Porque Dios nos quiere ir llevando por medio de su palabra a parecernos cada vez más a imagen y semejanza de Dios. Pero es indispensable y es vital que nosotros tengamos la Biblia abierta en nuestras vidas, en nuestros corazones, pensando diariamente en ella, disfrutándola, amándola, leyendo pedacitos, con disciplina, creando el hábito, luchando intencionalmente con esa naturaleza, con ese sistema. Porque el mundo te dice, vaya, tómese una cerveza aunque no tenga 18 años. Pero nunca te va a decir, ve y abre tu Biblia y comencé, ¿cómo se dice? Comenzá a leerla. A veces no sé conjugar palabras, o pronombres, o verbos. Yo no sé nada de español. Y ya me dio pena. Pero el punto es que no sé nada de eso. Pero el punto es que esto tiene que ser una realidad. Y el primer paso, aunque ustedes no lo crean, es desempolvarla, abrirla y leerla. Porque de esta forma vamos a poder ver esa transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y hoy me agarró el Señor y me puso creativo. Y parte de la aplicación es que nos vamos a dividir en grupos. ¿Y quiénes son los que van a estar a cargo de los grupos? No sé muy bien cómo está la logística. Y lo que vamos a hacer es una actividad y una dinámica, porque son las 6:40, entonces estoy a tiempo, hoy duré menos, y empezamos temprano, lo cual es bueno. Y cada grupo va a hacer esto. Va a tener 10 minutos para con su líder hacer un comercial, un anuncio, donde va a tener que venir a presentar acá en 15 segundos a la congregación por qué leer la Biblia es importante. Usen la creatividad, usen testimonios, si quieren inventar un jingle lo pueden hacer, usen toda la parte creativa. Lo único que es prohibido es venir a hacer un jolgorio burlista de lo que estamos viendo. Pero yo quiero que de una manera diferente, en 15 segundos, nos presenten por qué lee la Biblia. Ya les di las bases. Ahora la aplicación la llevan ustedes con sus grupos. ¿Quiénes son los dirigentes y cómo está la logística? Ya comenzamos. Este es el anuncio de nosotros. Acción. Usted es un rechazado. Se va a quedar. La situación en la que está no va a cambiar. No eres valioso. No sos lo suficientemente bueno. Usted sí es tonto. ¿Sabías que el 94% de los pensamientos del ser humano son repetidos y el 80% son negativos? Pero la mayoría de estos son mentira y el verdadero significado de su valiosidad está en la Biblia. Ustedes piensan que leer la Biblia es así. Pero en realidad leer la Biblia es así. ¡Aprendo!
1, 2, 3. Cris, ¿vieras el libro que encontré? ¿Qué pasó? Contame. Hace todo esto. Transformó mi manera de pensar. Me hace sentir amada. Me trae paz y gozo. Le dio respuestas a mi vida. Cambió mi vida a un nuevo punto. Me da consuelo cuando estoy triste. Me dio guía e instrucción a mi vida. Y lo más importante, nos trae vida eterna. ¿Y cuál es? ¡La Biblia! Ey, ¿yo puedo leerla? Sí, lo más importante es que acá no tenés limitaciones para hacerla. Wow, me encanta. A los 800 Biblias que me echaron de la casa y ya no sé qué hacer, no sé a dónde ir ni qué comer. Pase, que dice la Biblia, Mateo 6:33. ¿Quién subirá en el reino de los cielos y todo lo demás será para añadidura? Amén. Gracias. Amén. Claro, 800 Biblias. Sí, claro. Es que me acaba de terminar la novia. Pero ¿qué dice la Biblia? Jeremías 29:11. Yo soy los planes que tengo para ustedes, son planes para su bienestar, no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. ¿Sí o qué? 800 Biblias. Amén. Mañana tengo examen, no estudio nada, no sé qué hacer. Filipenses 4:17. Presento toda preocupación en oración y ruego. ¿Yo de qué? Va sobre todo entendimiento. ¿Sí o qué? Llama ya al 800 Biblia. El Señor puso en el corazón esta actividad para que recordemos la importancia y los beneficios que hay detrás de esto. Nosotros tenemos esto en nuestras manos, pero para que esto llegara a nuestras manos, ha corrido sangre de gente que creyó. Familias que fueron desunidas, creyentes perseguidos, gente que lo perdió todo en este mundo para ganar lo más importante que está acá, y es la salvación a la cual Dios nos invita por medio de Jesucristo. La Biblia dice que detrás de esto hay hombres que lo dieron todo, que ni siquiera el mundo fue digno para ellos. Hombres como Moisés, como Abraham, como el rey David, como Elías, Eliseo, Pedro, Pablo. Hay tantos hombres que construyeron esto. Pero hay uno que es del que se trata todo esto, y es de Jesucristo. Todo se trata de Jesús, y todo lo que está acá nos habla de Él, nos recuerda a Él, nos acerca a Él, lo conocemos a Él. La historia que nos lleva a Jesús, a la vida eterna, está escrita aquí. Y esto, todos los que estamos acá, tenemos acceso. Hoy el Señor, en su amor, nos abraza y nada más nos dice: hey, ahí está, búsquenme, les quiero hablar, pero dejen que les hable, no me dejen callado, no me dejen callado, ahí estoy. Así que los invito a que a partir de hoy hagamos el compromiso de leer 10 minutos diarios, 10 minutos, y de hoy en 8, si alguien leyó 10 minutos diarios por los 7 días y tiene algo que compartir, le voy a dar espacio acá para que venga
y comparta lo que Dios hizo. Y estoy seguro que va a haber más de uno que va a venir acá, porque por eso es por lo que yo he estado orando. Señor, gracias, papá, por esta noche increíble, llena de ti. Disfrutamos, reímos, pero por sobre todas las cosas recordamos cuánto amor se nos ha dado por medio de tu palabra, que es viva, que nos transforma, que nos da paz, que nos da consuelo, en la cual hay más de 3.500 promesas para cada uno de nosotros. Y te pido que todo lo que hablamos hoy sea guardado en el corazón de cada uno de nosotros, y que aceptemos este reto, no por cumplir, no por compartir algo, no por quedar bien, sino porque realmente lo que pasó hoy nos motivó a conocerte cada día un poquito más. Y te damos gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén.